Dios es nuestra fuente de provisión y su promesa es clara, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una declaración poderosa que nos asegura que, sin importar nuestras circunstancias, Dios tiene el poder y los recursos para suplir cada una de nuestras necesidades. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios provee para su pueblo. Desde la provisión de maná en el desierto para los israelitas hasta la multiplicación de los panes y los peces por Jesús, vemos una y otra vez cómo Dios interviene milagrosamente para satisfacer las necesidades de sus hijos. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también fortalecen nuestra fe en la capacidad de Dios para proveer. La provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. A veces, puede venir a través de una fuente inesperada o en un momento que no anticipamos. Es importante recordar que Dios no se limita a nuestros métodos humanos. Él tiene su propio tiempo y sus propios caminos para obrar en nuestras vidas. Como dijo Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Un ejemplo claro de la provisión divina se encuentra en la historia de Elías. Durante una gran sequía, Dios le ordenó a Elías que se fuera al arroyo de Querit, donde él le proveería agua y comida. Los cuervos le llevaban pan y carne, y podía beber del arroyo. Esto nos muestra que, incluso en tiempos de escasez, Dios puede abrir caminos y traer provisión de maneras que jamás imaginaríamos. Para recibir la provisión de Dios, debemos tener fe y estar dispuestos a obedecer sus instrucciones. La obediencia a Dios es crucial, ya que muestra nuestra confianza en su plan y en su capacidad para cuidarnos. A través de la fe y la obediencia, podemos experimentar la abundancia y la provisión que Dios tiene para nosotros. Además, debemos recordar que la provisión de Dios no se limita a nuestras necesidades físicas. Él también provee para nuestras necesidades emocionales y espirituales. Nos da paz en medio de la tormenta, fuerza en tiempos de debilidad y consuelo en momentos de dolor. Su provisión es completa y abarca todas las áreas de nuestra vida. Jesús vino para liberarnos de las ataduras que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Esta liberación es más que simplemente ser libres de la opresión, es una transformación completa que nos permite vivir en la plenitud y abundancia que Dios ha planeado para nosotros. Mantener la fe es esencial porque esta liberación está en camino y viene de Dios, quien tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios libera a su pueblo de situaciones imposibles. Uno de los relatos más conocidos es el de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Aunque el fuego era tan intenso que mató a los soldados que los arrojaron al horno, los 3 jóvenes salieron ilesos, sin ni siquiera el olor a humo en sus ropas. Esto demuestra que no hay atadura ni opresión que Dios no pueda romper. Jesús mismo declaró su misión de liberación cuando leyó del libro de Isaías en la sinagoga: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Su ministerio fue una demostración continua de esta misión, liberando a las personas de enfermedades, posesiones demoníacas y otras formas de opresión. La liberación de Dios no es solo física, también es emocional y espiritual. Muchas veces, enfrentamos situaciones que parecen insuperables, adicciones, depresiones, problemas financieros o conflictos familiares. Sin embargo, Dios nos promete una liberación completa. En Juan 8:36, Jesús dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad es total y nos capacita para vivir en la plenitud de la vida que Dios nos ha dado. Para experimentar esta liberación,
debemos mantener nuestra fe y declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. A pesar de los pensamientos negativos que puedan decirnos que nuestras dificultades son permanentes, debemos recordar que nuestra hora de liberación ha llegado. Dios está trabajando en nuestras vidas, rompiendo las cadenas que nos atan y abriendo caminos para que podamos vivir en libertad, plenitud y abundancia. La fe en tiempos de escasez es una de las pruebas más grandes que enfrentamos como creyentes. En momentos de dificultad económica, pérdida de empleo o incertidumbre, es fácil dejarse llevar por el miedo y la preocupación. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar y confiar en la promesa de Dios de que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Un ejemplo poderoso de fe en tiempos de escasez es la historia de Elías y la viuda de Serepte en 1 Reyes 17. Durante una gran sequía, Dios le dijo a Elías que se fuera a Serepte, donde una viuda lo alimentaría. A pesar de que la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, Elías le pidió que hiciera una torta para el primero, prometiendo que Dios no dejaría que la harina y el aceite se agotaran hasta que la lluvia volviera. La viuda, en un acto de fe, obedeció, y la provisión de Dios fue milagrosa. Ni la harina ni el aceite se agotaron durante toda la sequía. Este relato nos enseña que la provisión de Dios puede llegar en formas inesperadas y que la fe y la obediencia son clave para recibir sus bendiciones. A menudo, Dios nos pide que demos un paso de fe, incluso cuando no podemos ver cómo nuestras necesidades serán suplidas. Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios es fiel y que Él tiene el control de todas las circunstancias. La fe en tiempos de escasez también se refleja en la promesa de Jesús en Mateo 6, 25-34, donde nos insta a no preocuparnos por nuestra vida, lo que comeremos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas. En lugar de preocuparnos, Jesús nos anima a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. La escasez no solo se refiere a la falta de recursos materiales, también puede incluir la escasez emocional y espiritual. En estos momentos, es crucial mantener nuestra fe en la provisión de Dios y recordar que Él está con nosotros, incluso en los tiempos más oscuros. Dios nos promete su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y su presencia constante para guiarnos y consolarnos. La provisión de Dios se manifiesta de manera poderosa, incluso en medio de la adversidad. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios provee milagrosamente a su pueblo en tiempos de gran dificultad. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos recuerdan que, sin importar cuán difícil sea la situación, Dios siempre está presente y listo para suplir nuestras necesidades. Un claro ejemplo de provisión en la adversidad es la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, Dios estaba con él. En el momento adecuado, José fue exaltado a una posición de poder en Egipto, donde pudo salvar a muchas vidas durante una gran hambruna. Esta historia nos muestra que, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas, Dios puede intervenir y cambiar nuestra situación para bien. Otro ejemplo notable es el de los israelitas en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se encontró en un desierto sin alimentos ni agua. Dios proveyó maná del cielo y agua de una roca para sustentar a su pueblo durante 40 años. Este milagro diario de provisión subraya la fidelidad de Dios y su capacidad para cuidar de sus hijos en cualquier circunstancia. Es importante recordar que la provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. En 1 Reyes 17, Dios instruyó a Elías a esconderse junto al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaron pan y carne, y pudo beber del arroyo. Este relato ilustra cómo Dios puede usar los medios más inesperados para proveer para nosotros.
Nuestra tarea es confiar en su plan y estar abiertos a las maneras en que Él puede obrar en nuestras vidas. Para recibir la provisión de Dios en tiempos de adversidad, es crucial mantener una actitud de fe y obediencia. Proverbios 3, 5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en Dios nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y esperar con esperanza la provisión que Él tiene para nosotros. La obediencia a Dios es fundamental para experimentar su provisión y bendiciones en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos numerosos ejemplos de cómo la obediencia a la palabra de Dios conduce a una provisión milagrosa y a una vida plena. La obediencia no solo demuestra nuestra fe y confianza en Dios, sino que también abre las puertas para que Él obre en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Un ejemplo claro de la importancia de la obediencia es la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca en preparación para un diluvio que destruiría toda la vida sobre la tierra. A pesar de la incredulidad y el escepticismo de quienes lo rodeaban, Noé obedeció fielmente las instrucciones de Dios. Su obediencia no solo salvó a su familia y a muchas especies de animales, sino que también estableció un nuevo comienzo para la humanidad después del diluvio. Otro ejemplo es la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa, Sara. Abraham obedeció a Dios en todo, incluso cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Su disposición a obedecer, incluso en las circunstancias más difíciles, resultó en una provisión milagrosa y en la confirmación de las promesas de Dios para él y sus descendientes. La historia de Elías y la viuda de Serepte en 1 Reyes 17 también resalta la importancia de la obediencia. Dios instruyó a Elías a ir a Serepte durante una gran sequía y encontrar a una viuda que lo alimentaría. A pesar de su propia escasez, la viuda obedeció la petición de Elías de hacerle una torta primero. Como resultado de su obediencia, Dios proveyó milagrosamente para ella y su hijo durante toda la sequía. La obediencia a Dios no siempre es fácil. A menudo, requiere fe y confianza en que sus caminos son mejores que los nuestros, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo subraya la importancia de confiar en Dios y obedecer sus instrucciones, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La obediencia también implica seguir las enseñanzas de Jesús y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Mateo 7, 24-25, Jesús dice: cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vivir en obediencia a las palabras de Jesús nos proporciona una base sólida para enfrentar cualquier desafío que venga a nuestra vida. Jesús vino a liberarnos de todas las ataduras y limitaciones que nos impiden vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. La transformación de nuestras limitaciones es un proceso que comienza con la fe en Cristo y se manifiesta a través de su poder y gracia. Este proceso no solo nos libera de la opresión, sino que también nos capacita para vivir en la abundancia y libertad que Dios desea para nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de la transformación de las limitaciones se encuentra en la historia de la mujer encorvada en Lucas 13, 10-17. Esta mujer había estado encorvada durante 18 años y no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Inmediatamente, ella se enderezó y comenzó a alabar a Dios.
Este milagro no solo liberó a la mujer de su condición física, sino que también simbolizó la liberación de toda opresión espiritual y emocional. La transformación de las limitaciones también se ve en la vida de los discípulos de Jesús. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue transformado por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De ser un hombre temeroso, Pedro se convirtió en un valiente predicador del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a miles de personas. Este cambio radical en su vida demuestra que no importa cuán grandes sean nuestras limitaciones, Dios puede transformarlas y usarnos para su gloria. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Este versículo subraya la importancia de permitir que Dios transforme nuestra forma de pensar y nos libere de las limitaciones impuestas por el mundo. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a vernos a nosotros mismos como Él nos ve, libres, victoriosos y capaces de hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. La historia de Gedeón en Jueces 6-7 también ilustra cómo Dios puede transformar nuestras limitaciones. Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia y dudaba de su capacidad para liderar a Israel contra los madianitas. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente, y lo usó para liberar a Israel con solo 300 hombres. A través de esta historia, vemos que Dios no se enfoca en nuestras limitaciones, sino en nuestro potencial en Él. Para experimentar esta transformación, debemos estar dispuestos a rendir nuestras limitaciones a Dios y permitir que Él obre en nuestras vidas. Esto requiere fe, humildad y una disposición a seguir sus caminos. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta promesa nos asegura que, cuando confiamos en Dios, no hay límite para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. La oración es una parte vital de nuestra relación con Dios. Es a través de la oración que nos comunicamos con Él, presentamos nuestras peticiones y recibimos su guía y provisión. La Biblia nos enseña repetidamente sobre la importancia de la oración y cómo puede transformar nuestras vidas. Un ejemplo significativo de la importancia de la oración se encuentra en la vida de Daniel. A pesar de vivir en un entorno hostil en Babilonia, Daniel mantuvo su compromiso de orar a Dios 3 veces al día. Esta disciplina de oración no solo fortaleció su fe, sino que también lo protegió de los planes de sus enemigos. Cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios lo libró milagrosamente, demostrando que la oración es poderosa y eficaz. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de una vida de oración. A lo largo de su ministerio, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y buscar la voluntad de su Padre. En Lucas 5:16, leemos, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Este hábito constante de oración le daba la fortaleza y la sabiduría necesarias para cumplir su misión. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, cuanto más nosotros necesitamos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. La oración no solo es una forma de presentar nuestras necesidades a Dios, sino también un medio para recibir su paz y dirección. Filipenses 4:6-7 nos exhorta, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». La oración nos permite dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios y recibir su paz que trasciende todas las circunstancias. Además, la oración tiene el poder de cambiar situaciones y mover la mano de Dios en nuestras vidas. Santiago 5:16 dice, «La oración eficaz del justo puede mucho». Cuando oramos con fe y conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden traer sanidad, provisión, liberación y muchos otros milagros.
La historia de Elías, quien oró fervientemente para que no lloviera y luego para que la lluvia volviera, demuestra el poder de la oración efectiva. La oración también nos conecta con la fuente de toda sabiduría y guía. En tiempos de incertidumbre o decisiones difíciles, podemos buscar a Dios en oración y confiar en que Él nos dará la dirección correcta. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. A través de la oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios y recibimos su guía. La fidelidad de Dios es una de las características más reconfortantes y alentadoras de su naturaleza. En toda la Biblia, vemos innumerables ejemplos de cómo Dios es fiel a sus promesas y cuida de su pueblo. Esta fidelidad no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su propio carácter inmutable. Un ejemplo claro de la fidelidad de Dios se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. A lo largo de muchos años de espera y desafíos, Dios permaneció fiel a su promesa. Finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, Sara dio a luz a Isaac, y a través de él, Dios comenzó a cumplir su promesa de hacer de Abraham una gran nación. Esta historia subraya que Dios siempre cumple sus promesas, aunque el cumplimiento pueda no ser inmediato. Otro relato que destaca la fidelidad de Dios es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José pudo haber perdido la esperanza. Sin embargo, a través de todas sus pruebas, Dios estaba con él. En el momento adecuado, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad, permitiéndole salvar a muchas vidas durante una hambruna severa. La fidelidad de Dios a José no solo lo sostuvo en tiempos difíciles, sino que también transformó sus circunstancias de una manera poderosa. La Biblia también nos asegura de la fidelidad de Dios en nuestra vida diaria. En Lamentaciones 3, 22-23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este pasaje nos recuerda que la fidelidad de Dios se renueva cada día, brindándonos esperanza y seguridad en su constante cuidado y provisión. La fidelidad de Dios no se limita solo a nuestras necesidades materiales. Él también es fiel en nuestras necesidades emocionales y espirituales. Salmo 37, 25 dice: joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa nos asegura que Dios nunca nos abandonará y siempre proveerá para nuestras necesidades de una manera u otra. Además, la fidelidad de Dios se manifiesta en su compromiso de llevar a cabo su obra en nosotros. Filipenses 1, 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel para completar lo que ha comenzado en nuestras vidas, guiándonos y transformándonos continuamente a la imagen de su Hijo. La fidelidad de Dios también se refleja en su gracia y misericordia hacia nosotros. A pesar de nuestras fallas y pecados, Dios permanece fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Su fidelidad no se basa en nuestra perfección, sino en su amor incondicional y su pacto eterno con nosotros. La vida abundante que Jesús promete a sus seguidores va más allá de la mera existencia. Se trata de vivir en la plenitud y propósito que Dios ha diseñado para nosotros. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante abarca todas las áreas de nuestra existencia, espiritual, emocional y física. La vida abundante en Cristo comienza con una relación profunda e íntima con Él. Jesús nos invita a permanecer en Él, como Él permanece en nosotros.
En Juan 15:5, Jesús declara: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al estar conectados con Cristo, recibimos su vida y su poder, lo que nos permite llevar fruto y vivir de manera plena. Una parte esencial de vivir en abundancia es experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el cuidado y la soberanía de Dios. La vida abundante también implica recibir y disfrutar las bendiciones de Dios. Estas bendiciones pueden ser materiales, pero también incluyen aspectos intangibles como el gozo, la sabiduría y la fortaleza espiritual. En Efesios 1:3, Pablo nos recuerda que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al vivir en comunión con Cristo, tenemos acceso a todas las riquezas de su gracia. Otro aspecto de la vida abundante es la libertad que encontramos en Cristo. En Gálatas 5:1, Pablo exhorta: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad nos permite vivir sin las cadenas del pecado, la culpa y el temor. En lugar de ser esclavos de nuestras pasiones y deseos, somos libres para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La vida abundante también se manifiesta en la capacidad de amar y servir a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al vivir en este amor, reflejamos el carácter de Cristo y experimentamos la verdadera satisfacción que viene de dar y servir. Además, la vida abundante implica vivir con un propósito claro y divino. Dios nos ha creado con un propósito específico y nos ha dado dones y talentos para cumplir ese propósito. En Efesios 2:10, Pablo escribe: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al descubrir y caminar en nuestro propósito, encontramos un sentido profundo de realización y alegría. Jesús vino a liberarnos de todas las ataduras y limitaciones que nos impiden vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. La transformación de nuestras limitaciones es un proceso que comienza con la fe en Cristo y se manifiesta a través de su poder y gracia. Este proceso no solo nos libera de la opresión, sino que también nos capacita para vivir en la abundancia y libertad que Dios desea para nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de la transformación de las limitaciones se encuentra en la historia de la mujer encorvada en Lucas 13:10-17. Esta mujer había estado encorvada durante 18 años y no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Inmediatamente, ella se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Este milagro no solo liberó a la mujer de su condición física, sino que también simbolizó la liberación de toda opresión espiritual y emocional. La transformación de las limitaciones también se ve en la vida de los discípulos de Jesús. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue transformado por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De ser un hombre temeroso, Pedro se convirtió en un valiente predicador del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a miles de personas. Este cambio radical en su vida demuestra que no importa cuán grandes sean nuestras limitaciones, Dios puede transformarlas y usarnos para su gloria. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Este versículo subraya la importancia de permitir que Dios transforme nuestra forma de pensar y nos libere de las limitaciones impuestas por el mundo. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios,
comenzamos a vernos a nosotros mismos como Él nos ve, libres, victoriosos y capaces de hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. La historia de Gedeón en Jueces 6-7 también ilustra cómo Dios puede transformar nuestras limitaciones. Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia y dudaba de su capacidad para liderar a Israel contra los madianitas. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente, y lo usó para liberar a Israel con solo 300 hombres. A través de esta historia, vemos que Dios no se enfoca en nuestras limitaciones, sino en nuestro potencial en Él. Para experimentar esta transformación, debemos estar dispuestos a rendir nuestras limitaciones a Dios y permitir que Él obre en nuestras vidas. Esto requiere fe, humildad y una disposición a seguir sus caminos. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta promesa nos asegura que, cuando confiamos en Dios, no hay límite para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. En conclusión, la transformación de nuestras limitaciones es posible a través del poder de Dios. Al rendir nuestras vidas a Él y permitir que transforme nuestra mente y corazón, podemos experimentar una libertad y abundancia que supera nuestras expectativas. Confiemos en que Dios puede usar nuestras debilidades para mostrar su gloria y llevarnos a vivir la vida plena que Él ha planeado para nosotros.